Dios te bendiga y bienvenido al día 119 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 19 al capítulo 21, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea hablando y ministrando nuestras vidas el día de hoy. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, pidiendo, Señor, que en este día, Señor, tú seas hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la necesidad, Señor, de cada persona conectada. Bendigo y glorifico tu nombre, Señor, por la vida de cada persona, Señor, conectada. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar la lectura bíblica en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tir-Aka de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, se engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar, mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Serfabaín, de Ena y de Iva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pueden destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios,
Rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra, conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras, y cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca, y te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 20. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir.
no te recuperarás de esa enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que para siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga, y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías, ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó, esta es la señal del Señor para demostrarte que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, ese mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar donde el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor.
Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esa tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esa tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que hizo él, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arús de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. El día de ayer hablamos brevemente sobre esta victoria que Dios le dio en el capítulo 19 a Ezequías, ¿verdad? Sobre el rey de Asiria, donde vemos, ¿verdad?, que Sennacherib, rey de Asiria, continúa su invasión a Judá, su jactancia, ¿verdad? Y llega a las puertas de Jerusalén. Y Ezequías, el rey de Judá, teme por aquella destrucción que va a llegar a sus puertas. Y envía a él entonces oficiales a consultar al profeta Isaías. Y vemos, ¿verdad?, esta oración de parte de Ezequías, donde él se rinde ante el Señor, reconociendo, dándole a Dios toda gloria y toda honra y todo reconocimiento de que Él es el único Dios verdadero, y clamando al Señor que Él intervenga y salve a Jerusalén.
Aleluya. Y vemos esta oración, esta, am, esta oración de Ezequías, linda, que todo gobernante, toda persona en cargo de un grupo, ¿verdad? En una posición de liderazgo, debería de estar haciendo esta oración, clamando, ¿verdad? Por la intervención de Dios y reconociendo que Él es el único Dios verdadero, esa intercesión, ¿verdad? Y vemos que entonces el profeta Isaías da esa respuesta de parte de Dios, ese mensaje donde Dios le dice: no temas, yo voy a defender a Jerusalén y Sennacherib no va a entrar a la ciudad. Dios promete que enviaría un ángel para destruir al ejército. Y vemos, ¿verdad?, que Dios envía ese ángel y 185,000 soldados, sin que Ezequías ni el ejército de Israel tuviera que meter, perdón, de Judá tuviera que meter la mano. Dios pelea esa batalla literalmente por Ezequías, por Judá. Y vemos, ¿verdad?, que Sennacherib entonces se cumple aquí la palabra de Dios, donde le dice que Sennacherib regresaría a su país. Y mientras él está en el templo de su Dios, es asesinado por espada, por filo de espada, tal como Dios lo había dicho. Y vemos, ¿verdad?, esa liberación a favor de Jerusalén. En el capítulo 20 vemos nosotros lo que es que este final que le llega al rey Ezequías, donde cae gravemente enfermo y el profeta Isaías le da la palabra de parte de Dios, donde le dice: vas a morir. Ciertamente vas a morir. Y Ezequías recibe aquella palabra con amargura, podríamos decirlo. De esta forma llora y clama a Dios y le dice: Señor, tú sabes que he andado delante de tu presencia correctamente. He hecho todo lo que está a mi alcance para honrarte. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo Él limpió a Jerusalén, cómo Él limpió a Judá de todos estos dioses ajenos, quitando estos postes de la diosa Acera, quitando estos templos donde rendían culto a Baal y a otros dioses. El deseo de Ezequías hemos visto de que, ha sido de que el querer honrar al Dios verdadero. Y como resultado vemos esa respuesta de Dios una vez más a la oración de este hombre, a la oración de este rey, donde le promete darle 15 más años de vida. Yo no sé, Ezequías, yo creo que hubiera deseado haber ido al cielo inmediatamente, preferiblemente. Pero creo que una vez más aquí vemos nosotros cómo en muchas ocasiones podemos estar nosotros tan arraigados a las cosas de este mundo, que nuestro corazón está ligado con las cosas de este mundo, con las posesiones, con las cosas materiales, al punto que vemos que este viene a ser la razón de la muerte de Ezequías en cierta manera, en el punto de que cuando llegan embajadores de Babilonia, él les muestra con gran orgullo todas las cosas que están en el reino de Judá, ¿verdad? Todo este tesoro maravilloso. Y vemos, ¿verdad?, que esto no agrada a Dios. Y el profeta Isaías le da esa palabra a Ezequías de que Judá iba a caer de la misma manera que Israel lo había hecho. Ahora, regresando brevemente a esta petición de este tiempo extra que el rey Ezequías le pide a Dios, vemos, ¿verdad?, esta señal milagrosa que Dios hace a favor de poder dar vericidad a su palabra o poder confirmar su palabra al rey Ezequías, donde el sol retrocede 10 grados.
como prueba de su promesa, algo que pudiéramos nosotros calificar como imposible y simplemente un milagro, verdaderamente. Algo que no, lógicamente, científicamente, imposible de poder comprobar, ¿verdad? De poder explicar lógicamente el que Aqueo haya retrocedido, ¿verdad? Y ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, vemos desafortunadamente, ¿verdad? Ese ascenso de Ezequías, donde ese hombre que había hecho lo recto ante los ojos de Dios, vemos que no traspasa esta enseñanza a su hijo Manasés. Y mientras leía esto, recordaba, pensaba yo en el hecho de que la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte del camino de la verdad. Y desafortunadamente vemos nosotros que en muchos de estos casos, muchos de estos líderes caminaban en rectitud delante de Dios. La relación con Dios era una, pero no traspasaron esos valores a sus hijos. Y lo vemos una vez más aquí con Manasés, donde él asciende al trono de Judá a los 12 años y reina por 55 años. Y desafortunadamente la Biblia nos describe que su reinado fue uno de los más perversos en la historia, donde vemos nosotros que aquello que su padre había quitado para honrar a Dios, él una vez más es usado por Satanás para introducir la idolatría y el culto a los dioses paganos en el templo de Jerusalén. Incluso coloca un ídolo en el templo. Una vez más levanta ese poste a la diosa Acera. Y vemos, ¿verdad?, que no tan solamente hace todo esto, pero practica sacrificios humanos, hechicería, adivinación. Y vemos, ¿verdad?, que él visita a todos estos a mediums, a todos esto que no agradaba al Señor. Y vemos, ¿verdad?, esta misericordia de Dios en la forma de que Dios advierte a Manasés y a Judá a través de los profetas. Pero el corazón de ellos, de Manasés, estaba endurecido y lejos de Dios. Y así vemos, ¿verdad?, que como resultado Dios promete traer ese juicio sobre Jerusalén. Y como consecuencia vemos, ¿verdad?, que cuando estos líderes, estas personas en eminencia, en lugares de autoridad, desvían el corazón del pueblo, hay una consecuencia que aún el pueblo la paga. Así que al final vemos nosotros, ¿verdad?, que Manasés muere y vemos, ¿verdad?, que asciende al trono su hijo, aleluya, Josías. Ahora, dentro de todo esto, ¿verdad?, que hemos leído, una de las cosas que podemos ver nosotros, ¿verdad?, es que la oración de Ezequías es un claro ejemplo de cómo Dios responde con misericordia, con amor, con paciencia, con bondad, nuestras oraciones dentro de su perfecta voluntad, ¿verdad? Él como obra y se manifiesta, ¿verdad?, a través de aquellas necesidades que llegan a nuestras vidas. Y lo vemos aquí como él derrota a este rey de Asiria, a Sennacherib. Y no tan solamente esto, pero aún Dios le declara a este hombre, declara diciendo que él había permitido todas estas victorias a este rey, porque él así lo había permitido, estaba ya escrito. Esto no había sucedido por la fuerza o por el poder o por los dioses de este rey, sino porque Dios mismo, el Dios Jehová de los ejércitos, lo había permitido. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que Dios
Él le deja en claro su soberanía. Aleluya. Ahora, otra cosa que nosotros aprendemos a través de esto es de que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios es fiel y justo, Él es bueno y todas las cosas obran para bien. Aleluya. Habemos, ¿verdad? Que esa fidelidad de Ezequías, aún en el último momento cuando él estaba por morir, Dios respondió a esta oración de él y le dio más tiempo aquí en la tierra. Y no tan solamente esto, pero se manifestó de una manera maravillosa, dando confirmación a aquella palabra. Pero una de las otras cosas que aprendemos es el hecho de que el pecado tiene consecuencias. Pero sabemos que cuando nosotros nos arrepentimos, aleluya, veremos nosotros la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Así que espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, viendo cómo Dios tiene el control absoluto de todo, aún de nuestros tiempos, Él es el Dios de temporadas, Él es el Dios de los tiempos, el Dios de sazones. Él es un Dios de propósitos que aún en los momentos de dificultad, Él allí responde en medio de nuestra desesperación. Aleluya. Así que gloria a Dios por ello. Damos a Dios toda gloria y toda honra por su amor y su misericordia. Y te espero el día de mañana en la lectura que tenemos el día de mañana. Dios te bendiga.